En la primavera de 1952, en una sala sin ventanas del Oriental Institute de Chicago, un filólogo llamado Thorkild Jacobsen estaba revisando una caja de fragmentos de arcilla que habían llegado desde Nippur, la antigua ciudad sagrada de Mesopotamia, décadas antes. La mayoría de los fragmentos eran irrelevantes para los propósitos del proyecto en el que trabajaba. Piezas pequeñas, rotas, con escritura parcial que no aportaba nada nuevo. Pero uno de los fragmentos lo detuvo. Era más grande que los demás, de unos 15 centímetros de largo, con una densidad de escritura cuneiforme que Jacobsen reconoció de inmediato como diferente al estilo administrativo ordinario. Lo separó de la caja, lo limpió con un pincel, y pasó la siguiente semana intentando identificar de qué texto formaba parte. Lo que descubrió cuando finalmente localizó los fragmentos complementarios repartidos entre los fondos del Museo Británico, del Museo Arqueológico de Estambul y de la colección privada Ilpret-Teniene, fue que estaba mirando una versión del texto sumerio que los académicos llevaban buscando desde los años 20. Un texto que los propios escribas sumerios habían catalogado como uno de los más sagrados de su civilización, y que describe con una precisión que todavía hoy resulta desconcertante, exactamente cómo fueron creados los seres humanos. El texto se conoce hoy como el Enki Enigma, a veces también llamado el mito de la creación del hombre. Pero esos nombres académicos suavizan algo, que, cuando lees el texto, sin el filtro de la mitología comparada, resulta mucho más difícil de categorizar. Porque el Enki Enigma no describe una creación a partir de la nada. No describe un dios que habla y hace aparecer la vida. Describe un proceso con pasos, con materiales, con errores, con correcciones, con al menos 7 prototipos fallidos antes de llegar al modelo que funcionó. Y cuando cruzas ese proceso con lo que la biología molecular ha descubierto en los últimos 30 años sobre la historia genética de nuestra especie, la sensación que te queda no es la de estar leyendo un mito, es la de estar leyendo las notas de laboratorio de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. En los próximos minutos vamos a hacer algo que los académicos convencionales no hacen. Vamos a leer el texto tal como está escrito, sin traducirlo a alegoría, sin suavizar los detalles técnicos, y vamos a ponerlo en conversación directa con la genética moderna, con la paleontología y con los datos del genoma humano que están disponibles en bases de datos públicas. Porque la pregunta que el Enki Enigma plantea, si te niegas a descartarla como simple mitología, es una de las preguntas más grandes que cualquier ser humano puede hacerse, y la ciencia del siglo XXI está, por primera vez, en posición de responder partes de esa pregunta que antes eran imposibles de responder. Quédate hasta el final. Porque la última sección de este análisis tiene implicaciones que van mucho más allá de la arqueología. Y si no quieres perderte los siguientes vídeos de esta serie, ya sabes lo que tienes que hacer. Para entender lo que hace único al Enki Enigma dentro de la literatura mesopotámica, hay que entender primero el contexto en el que fue escrito. Estamos hablando de textos que los escribas sumerios copiaban y recopiaban desde al menos el tercer milenio antes de Cristo. Los textos más sagrados no eran textos de libre circulación, eran textos de acceso restringido copiados solo en las escuelas de escribas llamadas Edubba, y guardados en los archivos de los grandes templos de Nippur y de Eridu. El hecho de que existieran múltiples copias del Enki Enigma distribuidas en diferentes ciudades y en diferentes periodos históricos indica que este texto tenía un estatus especial. No era una historia popular. Era un documento que las instituciones consideraban suficientemente importante como para preservar con cuidado. Enki es el dios de la sabiduría, del agua subterránea, de la magia y del conocimiento en la cosmología sumeria. Su nombre significa, literalmente, Señor de la Tierra o Señor del Abismo. Dependiendo de la traducción, su dominio es el Abdo, el océano de agua dulce subterráneo que los sumerios creían que existía bajo la superficie de la Tierra y que era la fuente de toda vida. Ninma es una diosa de la Tierra.
asociada con el nacimiento y con la materia física. Y el texto describe una escena que, cuando la lees en la traducción directa de Thorkild Jacobsen y de Samuel Noah Kramer, no parece una historia de creación divina. Parece una sesión de trabajo entre dos especialistas que están intentando resolver un problema técnico. El problema, según el texto, era este: los dioses Anunnaki estaban agotados. El trabajo de mantener el universo en funcionamiento, de excavar los canales, de cultivar los campos, de extraer los minerales del subsuelo, era demasiado para ellos. Necesitaban ayuda, necesitaban trabajadores, y Enki tenía una idea de cómo crearlos. Aquí es donde el texto se pone interesante, porque Enki no crea a los humanos de la nada. El texto es explícito en esto. Enki toma una sustancia que se llama arcilla de lapso, en sumerio, Luyuamelu, que los traductores modernos han interpretado como barro primordial, como materia prima de la vida. Pero la palabra que el texto usa para describir lo que Enki hace con esa arcilla no es la palabra para modelar ni para esculpir. Es la palabra para mezclar, para combinar. Y lo que mezcla con la arcilla es la esencia de los dioses que han muerto, que el texto llama, en la traducción de Jacobsen, la sangre del dios sacrificado. Luego Ninma, la diosa de la tierra, da forma al resultado con sus manos. Y lo que emerge de ese proceso es el primer ser humano. Eso, en su lectura superficial, parece mitología estándar. Pero hay un detalle que los académicos convencionales han pasado por alto durante décadas, o han mencionado brevemente en notas al pie, sin extraer sus implicaciones. El detalle es este: el proceso no funciona bien la primera vez. El texto describe 7 intentos, 7 criaturas producidas por Enki y Ninma antes de llegar al modelo que funciona. Y los 7 prototipos fallidos están descritos con una precisión anatómica y fisiológica que no tiene ningún equivalente en la literatura religiosa de ninguna otra civilización antigua. Ninma produce una criatura cuyos ojos están enfermos, luego una cuyas manos tiemblan, luego una con pie deforme, luego una que no puede retener la orina, luego una que no puede hablar, luego una que no puede ver, y finalmente, en el 7º intento, una que funciona, una que puede trabajar, que puede comunicarse, que puede reproducirse y que puede mantenerse con vida de manera sostenida. Cualquier biólogo que lee esa secuencia reconoce inmediatamente lo que está describiendo. Los prototipos fallidos no son arbitrarios. Son exactamente los tipos de fallos que se producen cuando estás modificando un genoma sin control completo del resultado. Cuando introduces cambios en la secuencia genética de un organismo y observas los efectos, los errores más comunes son exactamente esos: malformaciones oculares, problemas neuromotores, deformidades esqueléticas, fallo renal, disfunción neurológica del habla, ceguera. No es una lista inventada. Es la lista real de los efectos secundarios más frecuentes de la edición genética imprecisa, incluso con la tecnología CRISPR que tenemos hoy. Lo que el texto sumerio describe como 7 criaturas defectuosas producidas por un proceso de mezcla es, funcionalmente, indistinguible de la descripción de 7 rondas de edición genética con resultados parcialmente fallidos. Y aquí es donde la genética moderna entra en la conversación con una fuerza que resulta difícil de ignorar. En 2018, un equipo del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, liderado por el Dr. Svante Paavo, que recibiría el Premio Nobel de Fisiología en 2022 precisamente por este trabajo, publicó el análisis más completo hasta la fecha del genoma del Homo sapiens comparado con el de los neandertales y los denisovanos. Los resultados confirmaron algo que los genetistas llevaban sospechando desde mediados de los años 2000. El genoma del Homo sapiens moderno contiene marcadores de al menos 2 eventos distintos de cruce con especies homínidas previas. Los neandertales aportaron entre el 1 y el 4% del ADN de las poblaciones euroasiáticas actuales. Los denisovanos aportaron hasta el 6% en ciertas poblaciones del sur y sureste de Asia.
Pero hay un tercer evento de mezcla que sigue sin estar completamente explicado. Un evento que los genetistas llaman, en sus propios papers, introgresión de un linaje fantasma. El linaje fantasma es una secuencia genética presente en el genoma del Homo sapiens moderno que no corresponde a ningún homínido conocido, no es neandertal, no es denisovano, no es Homo erectus. Es algo que se mezcló con nuestra línea evolutiva hace entre 200.000 y 300.000 años y que dejó una firma genética que todavía no tenemos esqueletos suficientes para identificar como especie. Los genetistas lo llaman fantasma porque existe en el ADN sin tener una fuente arqueológica conocida. Una especie que participó en la formación de nuestra línea genética y de la que todavía no hemos encontrado restos físicos. El texto de Enki y Ninmah describe exactamente ese tipo de evento, una mezcla, no una creación desde cero, una combinación de material biológico de dos fuentes distintas que produce un resultado nuevo, la arcilla de Lapso, que el texto describe como la sustancia base, y la esencia de los dioses, que el texto describe como el componente que da capacidad cognitiva y lingüística. No estamos diciendo que el texto sumerio sea un paper científico del tercer milenio antes de Cristo. Estamos diciendo algo más preciso, que la descripción funcional del proceso que el texto narra es coherente con lo que la genética moderna describe como un evento de hibridación controlada. Y esa coherencia no puede descartarse como coincidencia cuando el texto tiene 4.000 años y los genetistas llevan menos de 20 años sabiendo que ese evento de hibridación ocurrió, pero hay más. Porque el texto no se detiene en la descripción del proceso de creación. También describe, con detalle inusual, las capacidades específicas que el ser humano fue diseñado para tener, y las que fue diseñado para no tener, en la sección del texto que sigue a la creación del séptimo prototipo funcional. Enki hace una declaración que Jacobsen tradujo literalmente y que en la mayoría de las introducciones académicas al texto se menciona brevemente y se pasa por alto rápidamente. Enki dice: en la traducción directa, he limitado sus días. He puesto en él la enfermedad, he puesto en él el hambre, he puesto en él la sed, he puesto en él el duelo, que no olvide nunca sus condiciones. Y luego añade algo que es todavía más específico: su conocimiento será grande pero nunca completo. Verá mucho pero nunca todo. Vivirá en la pregunta, no en la respuesta. Eso no es la descripción de un Dios creando a un ser perfecto a su imagen. Es la descripción de alguien que está diseñando deliberadamente las limitaciones de una herramienta. Un ingeniero que lista los parámetros que ha ajustado conscientemente para que el producto final funcione dentro de un rango específico. La mortalidad, la dependencia alimentaria, la capacidad cognitiva alta pero incompleta. Esos son parámetros de diseño, no consecuencias accidentales de un proceso creativo. Y aquí entra la biología con una observación que, si la lees sin contexto, parece simplemente interesante, pero que en el contexto del texto sumerio resulta extraordinaria. Los humanos modernos compartimos aproximadamente el 98,8% del genoma con los chimpancés. La diferencia del 1,2% que nos separa incluye, entre otras cosas, una mutación específica en el gen MYH16 que redujo la masa muscular de la mandíbula y permitió la expansión del cráneo y por tanto del cerebro. Incluye la duplicación de varios segmentos del gen SRGAP2 que aceleró el desarrollo de las conexiones sinápticas en el córtex prefrontal. La región asociada al pensamiento abstracto y al lenguaje. Incluye la variante del gen FOXP2 que es específica del Homo sapiens y que es absolutamente necesaria para la producción del habla articulada. Ningún otro primate tiene esa variante. Sin ella, los humanos no podemos hablar. Y esa variante no fue una acumulación gradual de mutaciones menores. Apareció de manera relativamente abrupta en el registro genético.
en una escala de tiempo que los genetistas describen como sorprendentemente rápida para tratarse de un cambio de tal magnitud. Dicho de otra manera, los cambios genéticos que convirtieron a un primate en un ser con capacidad lingüística, con cognición abstracta, con control motor fino suficiente para manipular herramientas complejas, son exactamente el tipo de cambios que producirías si estuvieras diseñando deliberadamente esas capacidades. Y el texto sumerio dice con 4000 años de anticipación. Que eso fue exactamente lo que ocurrió, que hubo un proceso de diseño, que tuvo fallos, que fue corregido, y que el resultado final fue limitado de manera intencional. La pregunta que sigue, y que el texto también responde, aunque de una manera que requiere más trabajo para descifrarla, es ¿por qué? ¿Por qué las limitaciones? ¿Por qué diseñar un ser con capacidad cognitiva grande pero no completa? ¿Por qué poner en la mortalidad de manera explícita? Como si fuera una característica añadida y no una consecuencia inevitable de la biología. La respuesta que el texto da es directa y, en cierto modo, brutal en su honestidad. Los humanos fueron creados para trabajar, para hacer el trabajo que los Anunnaki ya no querían hacer. La minería, la agricultura, la construcción de canales. El texto es explícito, el ser humano fue creado para cargar con el yugo de los dioses. Y la limitación cognitiva, la mortalidad, la dependencia del alimento y del agua, son los mecanismos que garantizan que el ser humano permanezca dentro del sistema que lo produce. Un ser inmortal con conocimiento completo no necesitaría a nadie. Un ser mortal, con hambre y con sed, con un conocimiento suficientemente grande para ejecutar tareas complejas pero insuficientemente grande para cuestionar el sistema en el que opera. Es exactamente la herramienta que describes cuando estás diseñando una fuerza de trabajo. Hay un genetista israelí llamado Oren Barkay, de la Universidad de Tel Aviv, que publicó en 2017 un análisis arqueológico de los patrones de uso de herramientas en el Homo sapiens temprano. Su conclusión, que formuló en términos estrictamente arqueológicos sin ninguna referencia a textos sumerios, fue esta: el Homo sapiens exhibe, desde sus primeras apariciones en el registro arqueológico, una capacidad tecnológica que está significativamente adelantada respecto al ritmo de evolución que cabría esperar de la acumulación gradual de conocimiento cultural. Hay un salto, un punto en el que las herramientas, los comportamientos, las estructuras sociales del Homo sapiens no son el resultado predecible de un largo proceso evolutivo, sino que aparecen ya formadas, ya funcionales, ya complejas. Barkay lo llamó una aceleración sin precedente y lo atribuyó a factores culturales. Pero la aceleración en sí, como fenómeno observable en el registro, es indiscutible. No es el único que ha notado ese salto. El paleoantropólogo Richard Klein, de la Universidad de Stanford, describió en su obra de referencia sobre la evolución cognitiva humana lo que llamó la revolución del comportamiento moderno. Un periodo comprendido entre 80.000 y 50.000 años antes del presente, en el que el Homo sapiens pasó de producir herramientas relativamente básicas a exhibir pensamiento simbólico, arte rupestre, instrumentos musicales, comercio a larga distancia y planificación estratégica de caza. Todo ese complejo de comportamientos que en cualquier otra especie habría requerido millones de años de presión selectiva, apareció en el registro arqueológico humano en un intervalo que Klein describió como casi instantáneo en la escala del tiempo evolutivo. Klein propuso que fue el resultado de una mutación neurológica puntual, un solo cambio genético que reorganizó la arquitectura del cerebro y desbloqueó todas esas capacidades simultáneamente. Esa hipótesis sigue siendo controvertida, pero la observación en la que se basa, el salto abrupto en la complejidad cognitiva y conductual, es uno de los hechos mejor documentados de toda la paleoantropología, y el texto sumerio tiene, desde hace 4000 años, una descripción de exactamente ese tipo de cambio puntual y deliberado en las capacidades de una especie, solo que en el texto, ese cambio no fue el resultado de una mutación aleatoria, fue el resultado de una decisión.
Los textos sumerios tienen una explicación diferente para esa aceleración. Y esa explicación no es la de dioses literales con poderes mágicos. Es la de una intervención deliberada en el proceso de desarrollo de una especie. Una intervención que produjo un ser con capacidades instaladas, no desarrolladas. Capacidades que estaban allí desde el principio porque alguien las puso allí. No porque la selección natural las fuera construyendo pacientemente a lo largo de millones de años. Esto nos lleva al tercer nivel del texto que los académicos convencionales casi nunca discuten en público. Porque el Enki Ninma no termina con la creación del séptimo prototipo funcional. Hay una sección final que Jacobsen tradujo y que quedó enterrada en las notas académicas de los años 50 y que casi ningún divulgador ha retomado con seriedad. En esa sección, Enki y Ninma tienen un intercambio que el texto describe como un reto. Ninma crea por su cuenta y sin la supervisión de Enki 6 seres adicionales con diversas anomalías. Y Enki debe decidir qué hacer con ellos. No los destruye, les asigna roles. Les da funciones dentro de la sociedad que los humanos están siendo diseñados para construir. El eunuco del templo. El ser estéril, el ser que no puede ver, el ser que no puede hablar. Todos reciben un lugar. Todos tienen una utilidad dentro del sistema. Lo que ese intercambio describe funcionalmente es un sistema de gestión de variabilidad genética. El reconocimiento de que el proceso de edición produce variantes que no se ajustan al modelo óptimo. Y la decisión deliberada de integrar esas variantes en un sistema social más amplio en lugar de eliminarlas. Eso no es teología. Eso es política de gestión de una población genéticamente diversa. Y el hecho de que un texto de 4000 años tenga esa sofisticación conceptual. Esa capacidad para distinguir entre el modelo óptimo y las variantes subóptimas y para pensar en la función social de esas variantes. Es algo que ninguna explicación puramente mitológica puede acomodar sin forzar mucho la interpretación. Hay un último elemento del texto que merece atención especial. En la parte final del Enki Ninma, hay una frase que Jacobsen tradujo con notable precisión y que, en la mayoría de las ediciones académicas del texto, aparece como una nota al margen casi sin comentario. La frase dice: lo que Enki ha construido no puede ser deshecho, lo que ha sido mezclado permanece mezclado. La sangre de los dioses en la arcilla del mundo no puede separarse de la arcilla del mundo. Esa frase tiene una interpretación teológica estándar: la creación del hombre es permanente e irreversible. Los humanos no pueden dejar de ser humanos. Pero tiene otra interpretación que es mucho más literal y mucho más perturbadora: el material genético que fue introducido en el linaje humano en ese proceso de mezcla es permanente. No puede extraerse. No puede revertirse. Está integrado en la línea germinal de la especie de manera definitiva. Eso es exactamente lo que la genética moderna dice sobre los eventos de introgresión, cuando dos linajes se mezclan y producen descendencia fértil. El material genético de ambos linajes queda integrado de manera permanente en el genoma de los descendientes. El ADN neandertal que está en el genoma de los humanos euroasiáticos actuales no puede separarse. Está entretejido en la cadena. Y el ADN del linaje fantasma, ese tercer evento de hibridación que los genetistas siguen intentando identificar, tampoco puede separarse. Permanece mezclado. Exactamente como dice el texto sumerio que permanecería. Es tentador, en este punto, hacer el salto que muchos canales hacen y declarar que los sumerios describían a extraterrestres. Que los Anunnaki son visitantes de otro planeta. Que toda la historia de la creación es literalmente cierta en el sentido de la ciencia ficción moderna. Ese salto es un error metodológico, no porque la idea sea imposible, sino porque no es necesaria. Para que todo lo que hemos analizado sea perturbador y significativo, no necesitas extraterrestres. Necesitas algo mucho más cercano y mucho más difícil de aceptar. Necesitas reconocer que pudo haber en algún punto de la historia temprana de nuestra especie
Una civilización o un grupo con conocimientos de biología y de genética suficientemente avanzados como para intervenir deliberadamente en el desarrollo de otra especie. Y que el registro de esa intervención sobrevivió 4000 años codificado en el único formato que esa cultura tenía disponible para preservar conocimiento técnico de altísimo nivel, el lenguaje sagrado de los dioses. Lo que Jacobsen encontró en esa caja, sin etiquetar en Chicago, en 1952, no era un mito de creación, era un informe de procedimiento, un documento técnico escrito por personas que querían asegurarse de que el conocimiento de lo que habían hecho no se perdiera. Aunque las personas que lo leyeran en el futuro no tuvieran las herramientas para entenderlo como lo que era, usaron el único lenguaje que garantizaba que el texto sería copiado, preservado y transmitido durante generaciones, el lenguaje de lo sagrado. Sabían que si escribían el texto como un registro administrativo, nadie lo preservaría. Pero si lo escribían como la historia de cómo los dioses crearon a los humanos, los escribas lo copiarían durante miles de años sin entender exactamente qué estaban copiando, y lo copiaron durante 3000 años en tablillas de arcilla repartidas por todo el creciente fértil, en ciudades que nacieron y murieron y fueron cubiertas por el polvo del desierto. Escribas que no entendían la biología molecular copiaron con cuidado, letra por letra, la descripción de 7 rondas de edición genética, de un proceso de hibridación controlada, de un diseño deliberado de capacidades cognitivas y limitaciones fisiológicas, de la gestión de variantes subóptimas en una población artificialmente creada. Lo copiaron porque era sagrado, y sobrevivió porque era demasiado sagrado para perderlo. Hoy ese texto está en Chicago, en Londres, en Estambul y en Jena, partido en fragmentos repartidos entre 4 instituciones en 3 países. La traducción completa, que integra todos los fragmentos conocidos, nunca ha sido publicada en un formato de acceso público. Los fragmentos más recientes que se incorporaron al texto consolidado fueron identificados en los años 90 en los fondos sin catalogar del Museo Arqueológico de Bagdad. Antes de que la situación política de Irak hiciera imposible cualquier investigación académica sistemática en esos archivos, hay partes del Enki-Enigma que todavía están esperando ser leídas por alguien con las herramientas para entenderlas. Y hay una última cosa que vale la pena dejar sobre la mesa. El texto termina con Enki mirando a la criatura que ha creado, la séptima, la que funciona, la que puede trabajar y hablar y reproducirse y hacer todo lo que fue diseñada para hacer. Y el texto dice que Enki la miró durante un tiempo largo. Y luego dijo algo que Jacobsen tradujo con una brevedad que hace que la frase resulte todavía más extraña de lo que probablemente fue en el original. Enki miró a la criatura y dijo, no sé si hice bien. 4000 años después, con el Premio Nobel de 2022 otorgado al hombre que demostró que llevamos de al menos 2 especies extintas en el cuerpo, con el linaje fantasma todavía sin identificar, con los genes FOXP2 y SRGAP2 todavía sin una explicación evolutiva completamente satisfactoria para la velocidad a la que aparecieron. Esa frase sigue siendo la pregunta más honesta que alguien ha escrito jamás sobre la naturaleza de los seres humanos. Y todavía no tiene respuesta. 4000 años de silencio, y la pregunta sigue en pie, grabada en arcilla, esperando que alguien tenga el valor de tomarla en serio.